Bueno, mira, tenemos con nosotros a nuestro invitado, se llama Tomás Páez Bravo, es el director del Observatorio de la Diáspora. Lo hemos invitado porque las cifras que publicó el observatorio hablan de una cifra sumamente alta. El 60% de la población tendría en mente salir del país. Eso es la mitad, más de la mitad de la población. Para este fin de año, el observatorio también muestra la posibilidad de que lleguemos a 9 millones ya de venezolanos en el exterior. Tomás, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Yo creo que es importante aclarar varias cosas. La primera por es favor. La diáspora ya está en 9 millones de venezolanos. No que va a llegar. Ya en el último informe cuatrimestral que nosotros elaboramos desde hace 14 años, para donde le hacemos el seguimiento a la diáspora en los 90 países y más de 400 ciudades, ese es el dato, ¿no? La diferencia con el dato de la OIM, lo supera en 1 millón, es porque la OIM concentra la información en 23 países y nosotros en 90. El segundo dato es el siguiente. El estudio que nosotros hicimos, en el que 1.020 personas de la diáspora respondieron, en la última pregunta, yo no sé si les envié a ustedes el estudio, pero se los puedo hacer llegar. En la última lámina aparece claramente la respuesta a la siguiente pregunta. Le preguntamos a los venezolanos en la diáspora, ¿usted tiene algún familiar o amigo que esté pensando en migrar? El 69% dijo, sí, yo tengo un familiar o un amigo, que es distinto a decir el 69% de la población quiere migrar. Son allí una o sea, estamos hablando de problemas de titulación, mi querido Tomás, más que de datos ciertos. El dato cierto es que el 69% respondió que tiene un amigo o un familiar que está pensando en migrar, y eso es consistente con los datos de las encuestadoras, con los datos del estudio que ha hecho HUM, que evalúa hace miles de encuestas en todo el país. Es consistente, digamos, la tendencia a pensar en migrar está presente en los venezolanos en un porcentaje bastante elevado. Las encuestas previos a la elección del 28 de julio hablaban de un 40% en aquel momento. Ahora, la pregunta siguiente es, sin duda, que la situación política genera un ánimo de irse del país para muchos venezolanos. La situación económica es otra razón, pero la situación económica no es la misma que hemos vivido en los picos de la diáspora. Yo quisiera que me dijera, por favor, en tu opinión, cuál es la razón que fundamenta que la gente decida irse, ¿la política o la económica? Es una mezcla, digamos, la migración es un fenómeno multicausal. Nosotros en la evaluación está el estudio que acabamos de hacer, donde preguntamos y medimos los temas de confianza institucional, los temas de participación política, credibilidad de la democracia, e incluso cotejando la confianza en las instituciones en Venezuela y en los países que los acogen. Los datos son contundentes. Por ejemplo, la defensa de la democracia por parte de los venezolanos de la diáspora es total. La disposición a participar, pese a que no pudieron hacerlo 6,5 millones de venezolanos que estaban en edad y en condiciones de poder ejercer el derecho al voto. También indagamos sobre el tema del pasaporte. Digamos, los venezolanos que están fuera tienen más del 51-52% tiene el pasaporte vencido, y el pasaporte para un venezolano en el exterior cuesta $300, es decir, un poco más que el que le cuesta al venezolano. Y la tendencia hoy, la que estamos viendo, lo que está ocurriendo con Trinidad, con Guyana, vía Brasil, a través de Pacaraima, vía Darién, las 170,000 personas que han atravesado el Darién, vía Cumarebo hacia Aruba, Curazao, indica que la diáspora sigue creciendo y
no solamente sigue creciendo, se ha acelerado y se ha multiplicado el número de venezolanos que están migrando realmente. Digamos, los datos siempre están detrás de los pasos que da la gente. Sí, hay un tema que quisiera avanzar en mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la intervención de los organismos internacionales, sobre todo el organismo de desplazados que tiene Naciones Unidas, porque a mí me da la impresión, Tomás, de que ya el mundo no nos quiere. No porque no nos quiera, sino porque ya somos muchos fuera de Venezuela. Colombia, pudiéramos estar cercano a 3 millones, no sé cuántos venezolanos puede tener Colombia en su territorio. Chile dice que ya no puede, lo dijo el propio presidente Boric. Argentina, Perú y Ecuador ponen trabas cada vez mayores y lo de Estados Unidos se está convirtiendo en una especie de muro para impedir que los venezolanos lleguen. Coméntanos un poco cómo observas tú el nivel de dificultades que tenemos tanto para América Latina. Ayer una familia llegó de Islandia a España porque fueron prácticamente expulsados por las autoridades de Islandia. Coméntanos. A ver, ha habido procesos de deportación, sigue habiendo procesos de deportación de Islandia, de México, de Estados Unidos, personas que han entrado tratando de forzar ingresos irregulares. Ahora, eso es una cosa. La otra es el recibimiento que, con todas las nubes negras que puede y todas las notas negras que puede uno encontrar, el recibimiento que ha hecho Latinoamérica a la diáspora venezolana los recibe sin pasaporte. Si no les exige que esté vigente el pasaporte, incluso le facilita la movilidad con pasaporte vencido, llegan con unas cédulas que, bueno, no sabe si son documentos serios o no serios, porque es muy fácil falsificar una cédula, imitar una cédula venezolana. Y solamente en Brasil ha crecido, estamos ya casi montados en 600.000 venezolanos, en Chile estamos montados en 532.000 venezolanos, en Estados Unidos sobrepasamos los 700.000 venezolanos. Y un poco la discusión última en Estados Unidos tiene que ver con el tema de que la migración es el centro de la política y el centro del debate, pero voy a coincidir con el editorial del Washington Post de hace un par de años que dice: Estados Unidos para seguir creciendo necesita muchísimos migrantes. Estados Unidos no va a poder crecer si no tiene una migración. Lo que pasa es que alrededor del migrante se ha convertido en un arma arrojadiza, entonces lo acusas de ser, y ahorita los venezolanos somos todos del Tren de Aragua, ¿no? Entonces, así es. No, mira, ya... Tomás, te pido por favor que me permitas, que debo enviar a comerciales y quiero que entremos al retorno con ese tema. Todos somos el Tren de Aragua. Lo utilizan para todo. Lo utilizan en Colombia, lo utilizan en Chile, en Argentina y ahora en Estados Unidos. Yo no había visto crecer tanto una transnacional del crimen como el Tren de Aragua. ¿Es eso cierto? ¿Son medias verdades? ¿Son políticas para tratar de estigmatizar? Al retorno, mis queridos amigos, con Tomás Páez del Observatorio de la... Juan Carlos. Bueno, en ese orden de ideas sobre lo que tú vienes refiriéndote, Evelyn, quisiera comentar que mañana en la mañana hay sesión de la Cámara Municipal. Deben reunirse los concejales y la norma obliga a que mañana ya decidan quién va a ser el funcionario de la alcaldía de Maracaibo que va a encargarse de la alcaldía. No sé si hasta el final del periodo o hasta que se declare la ausencia absoluta del alcalde. Pero lo cierto es que lo que tenemos como preocupación es que permitirán que haya sesión mañana los que están tratando de tomar control sobre la alcaldía de Maracaibo. Dejo esas preguntas para que ustedes me den sus opiniones y continuamos con Tomás Páez del Observatorio de la Diáspora. Todos somos el Tren de Aragua, decías, mi querido amigo, y creo que es importante abundar en esto. Mira, gracias, Juan Carlos. Hay un estudio que fue presentado en una sesión bicameral hace 2 meses más o menos de una institución que se llama Cato. Lleva 50 años haciendo investigación en el tema migratorio, donde con datos en la mano demuestra que no es cierto eso. Demuestra no solamente que no es cierto, sino que además las diásporas contienen la delincuencia. Porque quien migra no está pensando en robar, sino en tratar de hacerse una vida en el nuevo país. Entonces, ese es un dato. Pero hay otro estudio, digamos, de más de un siglo,
sobre el tema migratorio que confirma los hallazgos de esta institución CAT. El tema es que la diáspora representa el 3.6% de la población global, es una cosa muy pequeña, aunque aporta el 10% del PIB global. Se utiliza como un arma arrojadiza para confrontar. Incluso en la frontera se enviaron autobuses a Nueva York, a Washington, aquellos, como un arma política. Lo mismo ocurre en Europa, digamos, está en el centro del debate y algunos diputados de algunos países latinoamericanos también lo han hecho. Lo hicieron en Panamá en algún momento, lo hicieron en Perú en algún momento. Por supuesto, eso genera daño, eso causa... bueno, el discurso crea realidades y eso afecta el comportamiento, pero la verdad, incluso los estudios que se han hecho en Colombia y en Perú, los ha hecho el Instituto de Migración de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, un organismo independiente que también funciona en Europa, indican que no es cierto, no hay datos que avalen al revés. Los datos indican que las diásporas no son el tren del agua. Además, cuando uno dice que el tren del agua es eso, bueno, Al Capone se quedó corto, pues, ¿no? Y Escobar es un niño de pecho, pues, ¿no? Al lado del tren del agua. Es una cosa insólita convertir al tren del agua en eso no significa que no exista y que no haya 9 millones de venezolanos, hay de todo. Imagínate un país, Noruega, Uruguay, Centroamérica, con menores dimensiones, tienes también, bueno, ladrones, tienes asaltantes, tienes presos. El Salvador tiene ahí un montón de gente presa en las cárceles, los maras, pero no hay que confundir la migración con una determinada banda. Yo creo que eso le hace daño a la migración, le hace daño a la persona y le hace daño al país que lo acoge. Así, ahí estoy completamente contigo. En Perú se hizo un análisis sobre la cantidad de delitos y quiénes cometían los delitos y resulta que solo el 2% de los delitos eran cometidos por extranjeros, o sea que el 98% de los delitos eran cometidos por peruanos, pero se generó un ambiente negativo sobre los venezolanos. Ahora, a mí no me gusta el tema de meter el tema en categorías de izquierda o de derecha, pero la derecha en cualquier lugar del mundo es muy dura y a veces cruel con los inmigrantes. Puedo decirte lo que está pasando con el señor Trump. Ahora comemos gatos y comemos perros y nos van a quitar el DACA y nos van a quitar el TPS, y si ese señor gana, van a intentar sacar de ese país a un gentío. Pero la señora Meloni no es menos suave con la gente que llega en esas chalupas, en esos barcos que salen desde Oriente Medio y desde del África también, en esas costas que tiene Italia con África. ¿Por qué razón hay gente que nos ve como buena nota, nos ve como que somos útiles para el crecimiento de su país, y por qué hay gente que nos ve como si fuésemos una cosa horrorosa, algo así como el detritus del tercer mundo? Pero fíjate, en el caso latinoamericano, quien acoge y desarrolla perfecciona, son, por un lado es Santo y por otro lado es Duque. Tú no puedes ubicarlo en esa cosa hemipléjica horrible de izquierda y derecha que no tiene ningún sentido. Lo ves en el caso de Ecuador, o en el caso de Piñera en Chile, o lo ves en el caso de Macri en Argentina, o lo ves en el caso de Bolsonaro, el programa de acogida. Yo acabo de estar ahora en Roraima, el programa de acogida, y los 3 grandes macroalbergues, los más grandes albergues de Latinoamérica, se construyeron en ese periodo. Digamos, eso de derecha a izquierda, yo creo que tiene que ver más bien con personas, con ideologías y con el uso en un determinado momento de las diásporas, porque lo que es cierto es todo lo contrario. El aporte al PIB, a la cultura, a la gastronomía, a la democracia que hacen las diásporas enormes, y está cuantificado en Panamá, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Chile, por organismos propios del Estado, digamos, los ministerios, como por organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y empresas de consultoría o banca privada, ¿no? Y fíjate tú, en el caso, tú que le haces la campaña, la publicidad a Urbe, a la universidad,
lo que está haciendo Urbe en el sur de Estados Unidos, digamos, la contribución, la expansión y la internacionalización. Eso sí es una internacionalización con miles de estudiantes, generando conocimiento, eso vale oro. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que documentar en positivo. Muy bien. Y quisiera, si me permites, Tomás, ya para el retorno, preguntarte, vamos a verle la parte buena a la diáspora. Ya existe y probablemente no se puede evitar. Al retorno analicemos en qué contribuye la diáspora para efectos de la presencia cultural de los venezolanos en el mundo y en qué contribuye a Venezuela. Difícil esto, pero vamos a verle algún lado positivo a estas cosas, si es que tú seguramente me podrás dar algún lado positivo. Ya regresamos, mis queridos amigos, con Tomás Páez, quien es director del Observatorio de la Diáspora, presidente o director del Observatorio de la Diáspora. Vamos a verle, bueno, perdemos bono humano, perdemos bono profesional, nos convertimos en ciudades y pueblos de viejos, pero ¿cuál es el ángulo positivo que se le pudiera ver a todo esto? Si es que se le pudiera ver un ángulo positivo ante lo inevitable. Gracias, te agradezco muchísimo esta pregunta por varias razones que paso a explicar. En primer lugar, porque este proyecto nace y vamos a presentar ahora ya la versión final, la estrategia de gobernanza de la diáspora, ¿no? La diáspora es ganancia. La diáspora es ganancia en la medida en que se ha construido una nueva geografía de Venezuela. Nosotros le hemos preguntado a los venezolanos, ¿usted piensa irse o usted piensa regresar? El 80% te dice, no quiero regresar, no estoy pensando en regresar, pero casi el 100% te dice, yo estoy dispuesto, interesado y comprometido en la recuperación y reconstrucción de Venezuela. Y por eso nosotros, esa participación se expresa en términos prácticos en las más de 1.300 organizaciones de la diáspora que tenemos mapeadas. Nosotros, sobre el mapa de los venezolanos en el mundo, hemos construido el mapa de las organizaciones, las que trabajan en salud mental, en salud, en ingeniería, en emprendimiento, en ambiente, en cultura. No solamente en las culturas locales como la celebración de la chinita, que es muy potente, ya viene pronto en algunos de los países donde tenemos una diáspora importante. Entonces, esa diáspora y esas organizaciones de la diáspora ejercen la diplomacia pública y la ejercen además en una estrategia geopolítica alterna. Digamos, la diáspora trabaja en los países democráticos, en el mundo occidental, y nosotros conectamos en esa nueva geografía a las organizaciones que están fuera del viejo mapa que todos conocemos. Nosotros en el Zulia teníamos a Patricia Gilesú, que había sido decana de la Facultad de Economía, era la responsable del Observatorio de la Diáspora en el Estado Zulia, y en este momento estamos trabajando en el Estado Zulia en el capítulo, no sé si se va a llamar así, pero la idea es el capítulo del Instituto, el capítulo zuliano del Instituto Venezolano de la Diáspora, para identificar dónde están los zulianos, dónde están por profesión, por sector de actividad, en qué localidades, porque ese es un capital que pertenece a Venezuela y que le pertenece al Estado Zulia. Porque está comprometido, está interesado en ser parte de ese proceso. Porque el capital humano circula. Los estudios que nosotros hemos hecho de otras diásporas, la española, por ejemplo, las inversiones que hicieron los canarios que llegaron a Venezuela en Canarias, o los que hicieron los gallegos en Galicia, o los que hicieron los vascos en el País Vasco, ayudaron muchísimo, contribuyeron muchísimo al desarrollo de esas localidades, y eso está ocurriendo al revés. Nosotros incluso en el caso del Estado Zulia sabemos de cuáles municipios migra la gente, porque de los municipios que hay unos en los que es más marcado el éxodo, pero ese éxodo también tiene repercusiones al revés. Son las regiones que reciben más remesas, son las regiones con las que hay más comunicación por el carácter familiar de la diáspora. Entonces nosotros en ese capítulo en el que estamos trabajando conjuntamente con la Universidad del Zulia, el propio gobierno regional y el Colegio de Sociólogos, hemos avanzado mucho con Fede Cámara Zulia también. Creemos que allí hay
una enorme posibilidad. Además tenemos acuerdos fronterizos con la Universidad de La Guajira, el cementerio que han hecho en Riohacha para los fallecidos venezolanos que no tienen el apoyo de su país de origen, pero sí tienen el apoyo del país de acogida, en este caso de la localidad de acogida. Y eso vale oro. Fíjate tú, por ejemplo, es que voy en esa dirección porque ahí le consigo cosas. Yo creo que en el mundo empresarial, los que entendieron primeramente el valor de la diáspora fue el Grupo Polar. Ahora tenemos harina de maíz blanca, marca PAN, en todo el planeta. Tanto que la marca Goya, que es una marca muy importante en Estados Unidos, ahora está produciendo harina de maíz precocida y está produciendo malta, tratando de competir el segmento del mercado venezolano y los que han aprendido a comer arepa. Yo decía, en el caso del Zulia, que tú haces mención a esto, si yo fuese la familia Chumaceiro, yo me pondría a exportar Café Imperial, que es la marca preferida por los zulianos. Entonces pudiéramos tener como un repunte de la actividad económica, porque 9 millones de personas son 3 Panamá, 3 Uruguay. Eso es demasiada gente que come todos los días y que come de preferencia los productos de su país. Coméntame. Claro, pero es que además, nada que comentar, más bien agregar. Esos migrantes tienen, una nueva lengua. Y entrar a un nuevo mercado significa, oye, quiero entrar al mercado chino en Aiping, ahí tengo unos cuantos venezolanos, o quiero entrar al mercado japonés, tener el manejo de la lengua, o Suecia o Suiza, porque tenemos venezolanos en todo el mundo. Tienes nuevos contactos empresariales, institucionales, personales. Eso vale oro para quien intente internacionalizar la empresa. Tú dijiste Polar, pero en el plano local, la Belloso lo entendió muy bien, ¿no? La Unitec en Valencia también lo entendió muy bien. Ahí hay un potencial enorme, no solamente para atender a tus diásporas, sino para atender otro conjunto digamos, el mercado norteamericano, los mexicanos, los nicaragüenses que están viviendo en Miami. Entonces, la circulación del capital humano es lo que valoramos nosotros, entender que estamos en una nueva geografía. La gente lo que hizo fue moverse más lejos, es más cerca, que le queda más cerca a un zuliano ir a Maicao o a Riohacha que a Carúpano. Entonces, al final es el tema de fronterizo, y cuando usted está en Paraguaypoa, cuando usted está en la zona, usted no sabe dónde está, ¿no? No sabe cuál es la frontera, digamos, y usted baila el chichamaya, y usted baila de para atrás y no sabe en dónde está, si está en Colombia o está. Entonces, esa ficción se va rompiendo cuando la gente entonces invierte, comercializa. Fíjate que el negocio con Colombia, nosotros teníamos, mientras teníamos la economía cerrada, nuestra economía, nuestra balanza comercial con Colombia era de 80 millones de dólares, más o menos hasta 1989. Cuando se abre la economía, llegamos a alcanzar hasta 7 mil millones de dólares. A Latinoamérica le interesa una Venezuela creciente, una Venezuela con una industria automotriz y una industria petroquímica y una industria creciente, porque eso es lo que es importante, y a eso está contribuyendo, a ese proceso de integración está contribuyendo la geopolítica que está construyendo la diáspora venezolana. Fíjate que hace un buen rato le comentaba a mi hija, María Beatriz, que hay una escuela en Bogotá, en Cúcuta, donde cantan los dos himnos. Pues tú sabes, cuando tú y yo íbamos a la escuela de chiquito, todavía eso ocurre. Bueno, al entrar se cantaba el himno y al salir se cantaba el himno. Bueno, en esa escuela en Colombia se canta el himno nacional venezolano y colombiano, y a la salida se canta el himno nacional y colombiano. Y mi hija me dijo, ¿sabes qué me dijo mi hija? Papá, qué bueno que nos podamos integrar sin perder la identidad. Cerramos este segmento contigo. Voy a pasarle un paso a Evelyn y seguimos contigo porque quiero que nuestra audiencia en las redes sociales, que hoy tenemos un gentío allí, converse contigo y pueda hacerte preguntas. En un momento, mis queridos, los 2 premios Nobel de la medicina, 2 norteamericanos más. Como quisiera que en algún momento nos dieran uno más que no fuese literatura y paz, que tuviese que tener que ver con el conocimiento. Te escucho, Tomás. Comienzo por el de medicina, porque la persona que sabe más, tiene más conocimiento de operaciones con lentes Google, es un venezolano que vive en Vermont, y su primera lámina es el Ávila. Yo
Yo creo que el aporte que está haciendo Venezuela, no solamente tú mencionaste antes la empresa Polar y la harina, pero es que es la harina, es el tequeño, es el jugo, es la yaca, ahí en la Feria Internacional, digamos, la cocina venezolana se está colocando y eso es una ventaja enorme. Pero tú imagínate, yo conversaba con el presidente de Fede Cámaras, Margarita, cuando hicimos el lanzamiento en Bogotá del segmento de organizaciones que impulsan el emprendimiento regional. Nosotros tenemos también un mapa hoy de todas las iniciativas que hay en la región para impulsar el emprendimiento, donde está la banca, las empresas de seguro. Este es un mercado importantísimo. Le decíamos, bueno, pero tú tienes 9 millones de posibles turistas para la isla de Margarita, pero además esos 9 millones tienen una persona al lado, tienen un novio, una novia, un amigo, un compañero de trabajo que está interesado. Y yo conozco ya de casos de grupos que han salido para Margarita en condiciones promovidas por los venezolanos que le dicen tienes que conocer la isla. Bueno, eso es turismo, es mercado, es internacionalización de la empresa, es colocar al Zulia, en este caso al país, en el mundo, porque yo creo que es que tenemos una nueva geografía. Cuando yo estuve en Brasil, estamos hablando de 600.000 venezolanos, el 10% y tanto de la población de Boavista son venezolanos, y están instalados allí, están produciendo, y el aporte que está haciendo al crecimiento de Roraima, que no es exactamente de las regiones más desarrolladas de Brasil, es enorme y ha sido evaluado, ha sido medido, ha sido cuantificado. Yo creo que de eso se trata, los beneficios, y si desarrollamos la estrategia, que es lo que estamos proponiendo, y es la creación de esta institucionalidad que se conecte, que se pueda conectar con la diáspora, pero para eso es necesario, uno, entender que existen, que están allí. Eso es lo que hemos venido haciendo nosotros con este trabajo, llenando los vacíos oficiales, porque no tenemos información acerca de la magnitud de la diáspora. Nosotros hemos venido construyendo lentamente. Le agradecemos a la OIM el esfuerzo que ha hecho, y a Naciones Unidas, a ACNUR, el esfuerzo que hacen con la diáspora venezolana, la consecución de recursos para apoyar a los venezolanos que están, digamos, son otros problemas. Está la gente de Ucrania, está el tema de Siria, están el tema de Sudán, digamos. Hay miles de movimientos que están ocurriendo que demandan recursos, y estamos necesitados de apoyo internacional, porque, bueno, llegan yo no sé cuántas miles de parturientas nuestras a Barranquilla, de las 300.000 personas que hay allí, o llegan en unos cuantos metros cuadrados y profesores para el tema educativo de los casi 500.000 niños que tenemos y jóvenes que tenemos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Todo eso requiere un esfuerzo de acompañamiento, más allá de que a mediano plazo, digamos, en el corto y a mediano plazo, la diáspora siempre aporta. La diáspora da más de lo que recibe. Desde el momento en que pisa el país, la frontera, entre por Paraguaypoa o entre por donde sea, o entre por Cúcuta o digamos, por San Antonio, se toma un tintico, come un sandwichito, se mete un patacón, digamos, se toma con leche, pues, un marrón. Entonces, bueno. Te quisiera consultar, la siguiente pregunta tiene que ver el aporte de la diáspora en este momento. Remesa, Producto Interno Bruto venezolano, con respecto a la remesa, ¿ya tiene significación en este momento? Bueno, la medición no es fácil, porque como ha habido control de cambios y los caminos son muy diversos, es la banca, son las pequeñas empresas, las fintech, que utilizan tecnologías para hacer transferencias, gente que ha trabajado el tema. Ahí hay la gente de Asdrúbal Oliveros, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa de Asdrúbal. Ellos han cuantificado en Ecoanalítica, ellos han cuantificado en algunos momentos $4.000 millones, pero especialistas en este tema, digamos, que ya llevan años trabajando este tema en Estados Unidos, un nicaragüense, Manuel, no recuerdo ahorita el apellido, que lo hemos tenido conversado con él. Él ha cuantificado las remesas para Cuba y también para Venezuela. Él habla de $6.000 millones en aporte. Nosotros en el estudio ese que hemos hecho... $6.000 millones para Venezuela.
6.000 millones de dólares. Pero si tenemos una economía de 21.000 millones, ya es casi un tercio de la economía. Eso dice Manuel, por eso te digo que las cifras allí son, no hay precisión, porque después tienes todo el tema, por ejemplo, el acompañamiento en la medicina, el pago de las empresas que le llegan con los alimentos a la casa, que lo hacen desde España o desde Miami, el pago de la escuela, el pago vía equipos, el pago, digamos, ahí la cuantificación no es fácil. Las mediciones que se han hecho, además es un dato como muy personal, cuando tú le preguntas, bueno, ¿cuánto tú aportas, en qué rango, cuánto envías semanalmente o mensualmente? Ese es un tema de interés, ese es un asunto en el que la banca debería estar interesada, en el que las empresas de seguro deberían estar interesadas. Yo creo que allí podemos hacer un trabajo interesante para determinar con mayor precisión los aportes, porque además esos aportes son diferenciales. Nosotros decimos que la gente no migra de países, la gente no migra de Venezuela a Colombia, la gente migra de Venezuela a Cúcuta, a Riohacha, a Maicao, a Barranquilla. Entonces, bueno, y los impactos son diferenciales. En Bogotá los venezolanos representan el 5% de la población, pero en Cúcuta representan el 22% de la población. Entonces, los impactos son distintos y las capacidades institucionales de cada región, y por eso decimos que en la política de la estrategia de gestión de la diáspora, le estaremos presentando el libro dentro de un mes. La estrategia de gestión de la diáspora tiene que ser descentralizada, es decir, los zulianos tienen que pensar en el Ciro Portillo, que está en Texas, que fue presidente en el 20, tiene que pensar en cuánta gente hay del Zulia en Texas, porque es la industria petrolera, es la relación. Entonces, bueno, Texas tiene una característica muy particular para los zulianos. Entonces, ¿qué hacer allí? Es posible identificar allí nuevas potencialidades, nuevos desarrollos. De eso se trata, digamos, de ir descentralizando la política de relación y de gestión y de aprovechamiento del mejor activo que tiene el país, de su mejor reserva internacional, que es el capital humano. Mira, quiero despedirte. Primero, admiro tu trabajo. Me quito el sombrero. Si cargase el sombrero, me lo quitara ante tu trabajo. Y quiero decirte que es tan cierto lo que dices, que tengo un cliente que es un supermercado que tiene un delivery, pero lo utilizamos mucho para traer la comida a los padres, a los viejos que están en casas y apartamentos, y los hijos pagan desde Nueva York, desde Miami, desde Boston, desde cualquier lugar del mundo, te llega la comida. Y hace unos días estaba en Caracas, me encontré con los amigos de mi esposa Cira, en un encuentro de ellos con mi esposa, y resulta que una de las rondas de café la pagó un tipo que estaba en España, un compañero de ella. El tipo, ¿cuántos son? 10, ahí va el dinero, una ronda de café que la brindo yo. Entonces son unas cosas tan impresionantes, que pueden ser tan hermosas y tan positivas, que vale la pena que el poder político y el poder económico pueda ver el lado positivo de la diáspora. Y espero el libro. Cuando salga el libro, por lo menos el PDF, te lo agradezco de corazón, para que sigamos entrevistándote. No es un chantaje, pero es un gran favor que me haría, mi querido Tomás. Bueno, un mensaje para el Zulia, para los que se están preparando para irse de Venezuela, los que así lo deseen. Mira, la decisión de emigrar es absolutamente individual. Digamos, la gente evalúa, decide, hijos, padres, hermanos, condiciones de trabajo, análisis del futuro, cada quien evalúa. Lo que sí queremos es entender que ese venezolano, donde esté, está Venezuela, donde esté el zuliano, está no solamente Venezuela, sino el Zulia, y queremos avanzar con una iniciativa a la que le hemos venido dando vuelta con las instituciones que ya te mencioné en el Estado Zulia. Yo creo que puede ser el Estado pionero en la creación de una instancia de relación con su diáspora, que comience a aprovechar, a saber dónde están y a utilizar esas capacidades para el desarrollo del Zulia y del mundo. Tomás, muchísimas gracias. Nuestro respeto para ti y para el observatorio. Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Un millón.